La santidad de Dios. Moisés, su esposa Séfora y sus hijos esperaban tener un viaje tranquilo hacia Egipto, una tregua antes de que comenzara el conflicto. Pero pasando la noche en una posada, Moisés fue derribado por la enfermedad, así que su vida estuvo en peligro. Moisés estuvo a punto de morir porque pasó por alto uno de los mandamientos del Señor. Y aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Éxodo 4 del 24 al 26. ¿Qué significa todo esto? Moisés no había seguido las instrucciones de Dios en cuanto a que su hijo fuera circuncidado. Evidentemente había descuidado esto porque su esposa se oponía a lo que consideraba un repugnante acto de sangre. Mientras Moisés estaba en cama derribado por Dios, ella llevaba a cabo el rito de la circuncisión y arrojó el prepucio a los pies de su esposo enfermo diciéndole, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Moisés aprendió que Dios esperaba su obediencia, aunque la orden fuera desagradable y dolorosa. Él era la cabeza del hogar y debió haber insistido para que se hiciera lo correcto, aunque su esposa se opusiera. Si él iba a ser ejemplo para el pueblo, tenía que poner su propia casa en orden. Para lidiar a una nación tenía que lidiar a su hogar. Muchos se descalifican para el liderazgo espiritual porque no son líderes en su hogar. Quizás un hombre tenga una esposa que no quisiera asistir, que no quiere asistir a la iglesia o que no tiene su misma fe. Entonces, para mantener la paz de la espalda da la espalda y se aleja de las responsabilidades dadas por Dios. La obediencia a Dios en el seno del hogar exige tanto sensibilidad como firmeza. Claro está que a menudo las cosas son al revés. Con frecuencia es la esposa quien tiene un profundo compromiso espiritual y se ve obligada a tomar las riendas debido a que su esposo es desinteresado u hostil. Aún así, el, el día de rendir cuentas el hombre será culpable. Moisés pudo haber protestado sosteniendo que su juicio era más severo de lo que se merecía y que ya estaba demostrando obediencia porque estaba de regreso a Egipto. En realidad, esta era la forma como debía ser tratado. Sin embargo, Dios estaba enseñándole que quienes son llamados a guiar deben obedecer. De hecho, deben tener mucho cuidado de hacer lo que Él ordena. Entre más grande sea la responsabilidad de liderazgo, mayor será el castigo por la desobediencia. La obediencia a un mandato no exoneró a Moisés de la obediencia a otro. El asunto no radicaba en cuanto a si el tema de la circuncisión era o no trascendente, sino en sí se había llevado a cabo conforme a la orden de Dios. Ni siquiera la intención de mantener la paz en el hogar es una excusa para la desobediencia. Años más tarde, Moisés se hallaría en situaciones en las cuales debía obedecer a Dios, aun cuando la mayoría de la gente que lo rodeaba no deseara hacerlo. Mientras gran parte de la nación se hundía en la idolatría, incluso su hermano Aarón se le oponía, Moisés tendría que levantarse solo para llamar la atención al arrepentimiento. Sin duda, a menudo recordaba aquella noche cuando casi muere debido a su actitud indiferente hacia las instrucciones de Dios. Con su vida pendiendo de un hilo, Moisés aprendió una segunda lección teológica contundente. Dios es santo y no pasará por alto un pecado, no importa cuando lo justifiquemos.
La santidad de Dios nos atrae, pero también nos aleja. Sentimos el deseo de adorar a Dios por su santidad, pero sin su gracia y misericordia. Retrocederíamos de Él temerosos, culpables y avergonzados. Todo aquel que contempla la santidad de Dios es derribado por su propia pecaminosidad. Moisés fue duramente disciplinado, pero también invitado a acercarse a aprender más del Dios de lo que lo acompañaba en su ruta hacia Egipto. Su conocimiento de Dios estaba creciendo y con cada encuentro se convencía más de que Dios debía ser amado y temido. Para cuando llegara a Egipto tendría una visión más amplia de Dios. Había otra razón para confiar en Dios.